Buenas noches, amigos USBistas. Nos encontramos hoy en este episodio de Conversando con USBistas con Raúl González Acuña, ingeniero mecánico y amigo de la casa. Aquí es nuestro primer invitado que se encuentra en Venezuela y teníamos pendiente esa tarea de mostrar a un emprendedor USBista que está apostando por el país y está logrando cosas muy interesantes. Raúl, bienvenido. Y bueno, vamos a, sin más preámbulo y sin dar ningún tipo de resumen, ni inciso publicitario sobre el USB, vamos a arrancar. Bienvenido y muchas gracias por Muchas estar. gracias. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, encantadísimo de estar aquí en Alum USB, fanático y súper fan de ustedes. Chévere, y viceversa también, nosotros de ti. Entonces, Raúl, cuéntanos, tú, como ya dije, estudiaste ingeniería mecánica, te graduaste en ingeniería mecánica en la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo escogiste la Correcto. Universidad Simón Bolívar? Wow, mira, yo creo que he sido fan de la Simón desde que soy niño literalmente de pecho. Una cosa, creo que toda mi vida. Mis tíos estuvieron ahí. Y cuando yo soy de Caracas y viví mis primeros 7 años allá, luego me mudé a Barquisimeto, luego a Valencia, y tengo incluso unas fotos porque mis papás me llevaban a pasear bicicleta o a la Laguna de los Patos y ese tipo de cosas, ¿no? Incluso hay una foto muy cómica que salgo yo agachado cerca de la Laguna de los Patos porque mi papá se estaba agachando para tomarme la foto, ¿no? Entonces me agachaba con él porque lo estaba como imitando, ¿no? Y atrás ves unos carros que son, bueno, una cosa súper vieja y tal, ¿no? Los carros como el Starkey Hodge de los años 70, no sé, una cosa así súper vieja los carros, que todavía estaba en esa época por ahí. Y bueno, nada, eso es como la remembranza, ¿no? Yo siempre quería como estudiar ahí, luego que me mudé al interior, fue como ese anhelo y cuando el momento que vino así como la decisión, y es como la anécdota que muy poco digo así en foros públicos, ¿no? Eh, yo estaba en la incertidumbre bueno, yo quería estudiar entre economía e ingeniería, ¿no? Y una señora que era mamá de una amiga del colegio me dice, pero Raúl, estudia ingeniería porque tú te vas a aburrir de economía, tú tienes que buscar algo que te rete, que algo que te mueva, ¿no? Y entonces yo, bueno, ok, vale, perfecto. Aplico a ingeniería y aplico en la central, la Simón era la segunda prueba y luego venía la Carabobo, que era como el backup, ¿no? Pero al revés, Central, Carabobo y Simón. En la Central no quedé como de puesto 800, una cosa así, pues lista de espera, no sé qué cosa. Luego entro a la prueba de la Carabobo, bueno, la Carabobo era como como la cuestión de seguridad para uno, el SafeNet, y luego busco la prueba de la Simón. Ahí fue como que, bueno, la tensión a millón y todo eso, ¿no? Y en eso, de repente me llega la notificación que había quedado en ingeniería mecánica. Y mi madre, recuerdo ese día, casi que dijo, bueno, te vas. Y yo le dije, pero yo todavía no estoy seguro, tal vez me quedo en la Carabobo, no lo sé. No, 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 te vas. No sé, te monto las maletas y te llevo mañana mismo para esa universidad. Algo así, ¿no? Y la verdad es que es como la mejor decisión que he tomado porque eso es lo que marcó un antes y después en toda la forma de ser profesional, ¿no? Independientemente, y por supuesto tengo muchos amigos en todas estas universidades y todas estas carreras que les he mencionado y todas son muy poderosas o tienen profesionales muy buenos, pero realmente siento que lo que tiene la Simón Bolívar es un plus, una cosa adicional que no lo tienen otras universidades. Sí, y ese te vas fue un poco como que, bueno, ya llegaste, ya entraste, o sea, ya terminas o sea, ella te dio como el último, como dicen aquí, el push, el empujoncito, el último empujoncito como Exacto. para que te terminaras de decidir. Claro, porque estaba todavía como en esa zona de confort, tú sabes, como, bueno, me quedo en mi casa, están mis amigos del colegio, tal vez no quiero salir de este entorno. Y ella me dijo, no, 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 no,
te vas a la Simón, no importa. Y fíjate, incluso, bueno, tú también lo sabes porque también vienes del interior, no fue nada fácil uno nuevo, sin conocer a nadie, en otra ciudad totalmente distinta. Y bueno, pero al final uno consigue las personas, se hace amigo de la gente, casi todos del interior, todos nos agrupamos así como si fuésemos, no sé, como que nos reconociéramos unos a otros. Éramos Y como huerfanitos sí, que se exacto. reconocían. Como unos huérfanos que tanto sabes, ayúdame, help me, ven conmigo. Y bueno, nada, y fíjate, uno se hace amigo y pues bueno, se hace las cosas, hace su rutina y sigue adelante, ¿no? Chévere, sí, sí. Y, y tú dijiste, bueno, estabas entre ingeniería y economía, pero ajá, ¿por qué ingeniería mecánica y no ingeniería de producción, por ejemplo? Que podrían algunos decir que está más afín a economía. Fíjate, bueno, esa pregunta es buena. A mí me llama la atención la economía por los procesos como macroeconómicos, ¿sabes? Como esas cosas que hacen que un país de repente está en recesión y de repente todo va mal y de repente va muy bien. ¿Qué cosas suceden? ¿No? Eso me llama mucho la atención desde esa perspectiva social, que también lo puedes ver como la perspectiva de negocios, que sería hoy día mi mundo de emprendedor, ¿no? La parte de ingeniería me llamaba mucho la atención y la mecánica realmente era como una perspectiva de cómo hacer funcionar las cosas. Y ahí hay otra anécdota muy buena también. No sé si recuerdas que en esa época, 2001, 2002, había esos libros del CNU que eran unas cosas así todas gordas. No Sí, sé si los recuerdas. sí, sí. Y te decían que debías cumplir para las profesiones, ¿no? Y ingeniería mecánica te decía que uno debía saber cómo utilizar herramientas, cómo hacer, no sé, taladros, cómo utilizar X, Y, Z, de interesarte en la mecánica automotriz, cosa que, por cierto, no hay nada más errado que decir que un ingeniero mecánico es un mecánico automotriz. Y recuerdo, le pregunté incluso al consejero del colegio, ¿sabes? La persona de orientación que nos está ayudando con la parte de las pruebas vocacionales y eso, preguntarle, oye, pero es que yo no sé nada de herramientas, pero sí me gusta como mecánica popular y ese tipo de cosas. Yo no sé nada de eso, pero me puedo inscribir igual en mecánica. Entonces decía, oye, mira, yo creo que sí deberías saber de ese tipo de cosas, ¿oíste? Para inscribirte. Y es gracias a que mi tía, que es ingeniero mecánico de la Simón Bolívar, del año, no sé, 84, una cosa así, yo decía, pero es que si mi tía, coño, pero es que mi tía no sabe nada de eso. Yo, o sea, yo nunca esté mi tía echando llaves. Entonces digo, no, eso debe ser puro cuento de esta profesora y tal. Y al final me metí. Y bueno, fíjate, o sea, no hay nada más errado primero, un ingeniero mecánico que eche llaves y segundo, que necesitas saber de usar herramientas, un montón de cosas para estudiar ingeniería mecánica. Sí, ese es como el chiste de mí, usted que es ingeniero de computación, arrégleme aquí el antivirus de la computadora, más o menos esa era como la visión que te, Exacto. que te dieron, sí, sí. Y tu tía nunca te dijo, no, muchacho gafo, eso no es así y tal, o sea, nunca llegaron a esa conversación. No, nunca se dio así porque era algo como la parte, o sea que fue como en ese mismo proceso, recuerdo que en la misma sesión de orientación y yo salí de, no, pero es que no puede ser. O sea, fue una cosa que no llegué ni siquiera a ver esa situación en mi mente, ¿no? Entonces ni siquiera le llegué a preguntar. Pero esas son Eh, las cosas locas que suceden en las desinformaciones que a veces pueden hacer que una persona no siga ese camino, ¿no? claro, claro, sí, sí. Yo creo que todos en esa época tuvimos una situación similar. Que dice, no, 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 pero tienes que hacer otra cosa. O sea, a mí siempre me decía que yo tenía que ser ingeniero. Entonces, me da risa con los cuentos de los que son ingenieros, sí estudiaron ingeniería, que también tuvieron que lo dicen el pushback por una razón Ajá, X. Bueno, entonces correcto. vamos yendo cronológicamente. Tú llegas a la Simón Bolívar, es tu primer trimestre. ¿Cómo fue ese choque de llegar a Sartenejas en este caso, de los profesores, la transición del bachillerato a la universidad? Cuéntame un poco de eso.
Mira, bueno, llegar a Sarteneja, yo creo que una de las cosas que más me gustó de la universidad fue que todo era tan organizado. No sé si tú sentiste eso mismo cuando entraste, ¿no? O sea, primero están los vivenciales. Entonces ya de por sí, los vivenciales ya te ponen con un montón de gente que está igual que tú. Y ahí incluso he hecho tantos amigos tan duraderos en la vida que por lo menos Laura Figueroa, ella la conocí en el vivenciales. Se sentó al lado de mí en el primer día o en el segundo día de los vivenciales. Y somos amigos hasta el día de hoy. Casi, no sé, 15, 12 años después, ya ni sé la cuenta. No, Entonces, 19 años, che. 19 años. Ah, Pues claro, exacto, correcto, por un 2002, día, correcto, correcto, 2002. correcto, claro, claro, claro. Para los que no, Exactamente. para los que no saben, Raúl empezó su carrera en la Simbolívar en el 2002, igual que yo. Entonces tengo El dato. la fecha Sí. justa. Este, Exacto, exacto, correcto. Pero estoy sacando la cuenta de egresado, pues no la cuenta desde que empezamos, correcto, ujú. ciertamente. Y entonces, claro, ya una vez cuando te tocó empezar clases, ya no es que no es que llegaste de paracaidista así como que, perro, ¿qué es esto? ¿No? Ya conocías a gente, ya incluso sabías más o menos la dinámica. Típico, fue uno de los gallos que fui a sacar mi carnet de biblioteca para sacar copia, que nunca usé. Creo que lo usé una vez o dos L- veces, o sea, no lo usé nunca, pero sí lo la tenía famosa ya. Copicar. La famosa La Copicar. Copicar, exacto, exactamente, Sí, correcto. esto Incluso es un recuerdo que se la presté a poco años. lo que a nosotros nos llamarán cerosaurios, o esto capaz Sí, también lo algo conocen así. los nuevesaurios. Para los que no saben, antes bueno, antes, llamemos hace 19 años, había una fotocopia de la biblioteca, una fotocopiadora, que eran de uso público, pero para usarlas había que pagar con una tarjeta, pero era separada del carnet. De hecho, nuestro carnet no fue inteligente, sino hasta el final. Hasta el Entonces, final. entonces nuestro carnet llegó a ser tenía la banda magnética, me acuerdo que era gris y tenía el logo de la Simón Bolívar, la foto. Tiene la banda magnética para potencialmente servir de tarjeta de débito, pero al final eso nosotros nos cambió rápidamente porque cambió el convenio. Era como que de un banco, creo que el Banco de Venezuela, y Correcto, cambiamos el convenio al mercantil. Pero aparte de eso teníamos la Copicar, y el carnet además tenía un código de barra, ¿verdad? Para el comedor. correcto. O Para el sea, todo era comedor. como estuvimos una transición de cómo es que es de tecnologías ahí bien interesante en la Simón Bolívar. Entonces, si había fotocopiadoras, uno las podía usar en vez de ir a Xerox, o en nuestro caso era lo copiado, ya no sé si todavía existe otras tiendas, o tú podías ir más barato a la biblioteca, pero tenías que recargar en caja, en básico 2 Claro. la Exacto, famosa Copicar, exacto. y tener la Copicar, que tú no usaste, yo sí lo usé. O sea, que me acuerdo sacando la guía de Mateo 1, sacando las copias ahí, pero Imagínate. Bueno, pero como nuevo, ¿no? O sea, el típico exacto, nuevo que lo buen primero que nuevo, llega a pues. hacer, llega y lo que compras primero, tienes que tener la Copicar, porque el chamo de orientas de los vivenciarios lo dijo. Exacto, sí. Corriendo a comprar la Copicar, muchacho, que tú te decías, estos nuevos, y tú no decías, ¿por qué no se meten con uno? Claro, tú estás haciendo una cola para comprar una Copicar que tú nunca vas a usar, la vas a usar, tú sabes, 3 semanas después, y la gente que sí la necesita hacer la cola por X y razón, A tú comprar estás los atravesado en tickets, el a medio. comprar los tickets de Ajá, por comedor. ejemplo, bueno, pues imagínate esas cosas, ¿no? Y bueno, entonces ese primer choque fue rudo, el hecho de tú eres amo de tu destino y, ¿sabes? Y o sea, eres tú el controlador de toda tu vida, ya no tienes timbre, ya no tienes nadie que te diga, mira, te fuiste, no estás en clase, ese tipo de cosas. Y una de las primeras cosas que yo más valoro de todo esto fue que en la residencia donde llegué, fue una residencia también como muy organizada, la señora tenía todo bien, bien chévere. Y había un muchacho que él estuvo nada más, o sea, él ya venía, él era 01, pero después vino el paro y yo lo conocí nada más un trimestre. O sea, yo entró en septiembre de 2002, fue en octubre de 2002, y el paro fue en diciembre y él se fue en enero. Yo ni siquiera vi cuándo se fue o lo vi y se fue al poquito tiempo. Yo más nunca supe de él, pero él estaba en AGUSB. Y cuando yo entro en la universidad, que nos dan el libro de la guía del estudiante,
están las organizaciones estables y yo no entendía qué era eso, pero había marcado dos que me llamaban la atención. Uno, Asociación de Jóvenes Empresarios de la Organización Bolívar, porque me llamaba la atención el nombre empresario, y la otra era Fórmula SAE, porque sabes, tiene ingeniería mecánica, Claro. toda esa cosa, Para que echaras la ¿no? llave que no habías echado, Entonces, ¿no? exactamente, ¿no? Y claro, entonces, y este chamo estaba en AGE, en la Asociación de Jóvenes Empresarios, y el primero o segundo día que estoy en la residencia, el chamo me dice todas las cosas que va a tener AGE. Y entonces, lo primero que hice en semana 2, en la semana de las organizaciones, fue inscribirme en AGE USB para ser aspirante, ¿no? Entonces, bueno, toda esa cosa ayudó mucho al proceso de cómo adaptarse al punto, ¿no? Adicionalmente también me pasó una cosa muy cómica, que conocí una chama en los vivenciales y me empaté con ella en la semana 1, una cosa así. Entonces fue también otra cosa de los nuevos que uno hace también, como que te consolida, no sé, que es una manera de organizarte la vida de una forma bizarra, que bueno, que al final todo llega como a su curso, pues, ¿no? Sí, eso es ingeniería social, lo que hacían con nosotros. Correcto, Que de correcto. hecho, no sé si todavía lo hacen, pero en nuestra época las cohortes de los vivenciales estaban como que las cortes pares iban a tener vivenciales desordenados en el sentido de tú ibas a tener tus vivenciales, pero ibas a ver clases con otra gente. Y en las cohortes Ok, impares tú veías vivenciales con la misma gente de la sección de sección de primer trimestre, que todo el mundo veía clases juntos. Entonces, eso era un ok. poco el experimento para ver qué convenía más. Si entonces, con nuestra corte, una corte par, uno conocía gente de los vivenciales que podía no ver clase con uno. Correcto, Entonces, exacto. entonces eso más o menos te organizaba tu red, por lo menos inicial, de con quién andabas. Correcto. Entonces, sí, toda una serie de cosas. No sé si todavía la gente de GADE y de DIDE lo hace. Pero bueno, No tengo ni idea. ya mencionaste AGE, que bueno, iba a ser mi siguiente pregunta por razones obvias, porque nosotros nos conocimos ahí y bueno, pasamos unas buenas cantidad de años activos en la organización. Entonces, nosotros siempre aquí preguntamos eh, como que qué actividades participaste, si participaste en alguna actividad. Entonces, hemos tenido muchos invitados de FESAE, por ejemplo, pero, y generalmente, o de los modelos de las Naciones Unidas también, todos dicen que marcaron, que eso los marcó, que a veces hasta pueden decir que aprendieron más habilidades que usan ahora en esas distintas agrupaciones, de lo que pudieron ver en una materia o dos materias, por así decirlo. Que eso contribuyó fuertemente a la formación como profesional. Ahora, yo no sé si tú eres, porque te conozco, una de las personas que está así en el top de gente influenciada por ese tipo de actividades. Entonces vamos a expandirnos un poco. Ya mencionaste la Asociación de Ok. Jóvenes Empresarios y empezaste en el 2002. Cuéntame un poco cómo fue tu trayectoria. O cuéntales, porque yo la conozco, cuéntale al resto que nos están escuchando bien. Vale, bueno, cuando empiezo AGE, como te digo, era un novato súper nuevo y era, normalmente las personas que se inscribían en AGE ya tenían 2 o 3 años en la universidad. Yo era novatico, ¿no? Luego viene el paro. Ellos tenían todo un proceso de operaciones con un año de aspirantado. Tú eras aspirante a ser miembro y te ponían un montón de actividades y tú los veías a ellos, como a los miembros, como unas cosas, como unos supermanes, porque veías, o sea, tú entras a la oficina y veías ese montón de cuadros con ese montón de récord de eventos, y era súper interesante, ¿no? El hecho de poder captar esa atención. Entonces, en ese primer aspirantado, o ese aspirantado me inscribo en la cuestión de medios, publicidad o algo así, lo está llevando una persona que se llama Richard o Henry, se llamaba Henry, no me acuerdo el apellido de él ahorita, que fue muy polémico en toda su vida de Aje. Siempre había cosas con Henry, me acuerdo, ¿no? Henry lo vi como 2 o 3 veces nada más en mi vida. Y bueno, entonces eso recuerdo que hice una cosa muy cómica, porque quería como ayudar a hacer algo con el Expo Talento y como evolucionar el logo, porque tenía las ganas de mostrar algo distinto. Y entonces conocí a un señor que era publicista y lo invité a la oficina
y no sé qué cosa, y entonces se generó como esa materia, dijo, ¿y qué le pasa a este nuevo que no está cambiando el logo y que quiere cambiar las cosas? Y dice, no, pero es que yo no quiero cambiar, era como una propuesta, no sé, algo así como para que la gente lo viera, pero era como que me nacía el corazón aportar ese valor, ¿no? Luego viene el paro, todos se fueron, una cosa es loquísima. Después del paro no sé qué fue lo que sucedió, que casi todos los miembros se salieron por razones diversas. Uno tenía que empezar a trabajar, uno X, y Z, realmente no recuerdo. Y quedamos como que, bueno, mira, ¿sabes qué? Aquí está la llave, esta es la guía, la cosa, lo que tienes que hacer y bueno, suerte. Y nos dejaron así así, pues, totalmente al aire. Recuerdo que se escogió esa junta directiva de 3 personas, que yo ni conocía a la gente, y empezamos a trabajar en ese proceso ya como miembros a intentar aprender sobre la marcha. Ya no tenías a esos supermanes que tú ves ahí, sino ya te tocaba a ti. Pues. Entonces ahí empezamos como ese fue el primer aprendizaje de ver cómo resolver un problema. Y creo que esa es la primera gran cosa que me pasó. Y la primera anécdota que la cuento desde el día, o sea, toda persona que trabaja conmigo se lo cuento y se los va a compartir a ustedes. En AGE, en esa primera vez que me tocó ser coordinador de mercadeo y contratamos a la tía de un miembro. Cuando la contratamos, se le da el anticipo y la señora se le murió un familiar y se tuvo que ir a Cumaná, una cosa donde no había ni señal. Y estamos apurados porque el evento era ya mismo y no sé qué cosa, era segundo simposio de la idea del éxito. Y estamos todos apurados, no sé qué cosa. Y recuerdo que ella nos manda un afiche y el afiche no decía nada. A mí me pareció chévere, a todo el mundo le pareció chévere, pero alguien me dijo, oye, pero ese afiche no dice nada, solo dice la fecha. No dice ni de qué trata, ni de qué nada. Y, oye, ¿verdad que eso no dice nada? Bueno, wow, ya estaba impreso el afiche. Pero ese no es el aprendizaje como tal, fue que yo mando a hacer las entradas, los tickets. Y cuando yo veo la cotización, yo tengo en mi mente que esa persona había cotizado hacernos los tickets, así como las entradas de cine de antes, ¿sabes? Que eran como un cartoncito medio duro. Pero no, le había cotizado glacé 150 gramos. Y cuando me entrega el glacé 150 gramos es como el material de las revistas, pero un poquitico más grueso. Entonces la cosa parece un papel muy bonito, pero en un papelito. Y yo lo llamo formándole ese rollo. ¡Epa! ¡Me fregaste! Por supuesto no le dije así tan bonito, ¿no? Me fregaste, me vendiste una cosa que no era. Y él me dice, ¿pero qué dice la cotización? Glacé 150 gramos. Bueno, eso es glacé 150 gramos. Te di lo que me pediste. Ah. Entonces, una de las cosas que he visto que lo hace todo el mundo en la vida profesional es que no ven las cotizaciones. Nunca las entiende. Ven el numerito y aprueba. Y eso lo hice yo y me pasó eso. Entonces, en todas las imágenes de mi trabajo ahorita, que como consultor de ingeniería, construyendo obras, te pasa muchísimo que la gente te cotice y yo digo, pregunta qué es esto. No, pero pregunta. Ay, sí, verdad. Nunca supongas nada en una cotización, que esté todo por escrito, porque ya me pasó. Y por supuesto en la empresa nos pasó muchísimas cosas también. Entonces, bueno, esas son una de las anécdotas empezando de AGE. Y es que bueno, ¿cómo es que asumir es el primer paso antes de equivocarse? Este, Correcto. Entonces, bueno, mencionas, yo creo que recuerdo que por esa interacción que como entraste, estabas en la comisión de mercadeo, terminaste coordinador de publicidad del evento y luego cuando hubo elecciones junta directiva y ya pasamos un año, hicimos un evento, fuiste parte de la directiva, ¿no? Entonces, Correcto. o Sí, sea, y 2 veces seguidas, si mi memoria no me falla. correcto. Correcto. Entonces, Proyectos y finanzas después. exacto. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Bueno, en la de proyectos, realmente esa dirección de proyectos era una dirección que en el papel se veía muy bonita, pero en la práctica no servía mucho para nada, porque, porque realmente, estructuralmente, tú tenías a los líderes de eventos que en teoría reportarían hacia ese director de proyectos y ese director compartiría en la junta directiva, pero en estas organizaciones que se asocian mucho a estructuras sin fines de lucro, ONGs, donde lo que rige principalmente es la Asamblea General, entonces realmente esas estructuras piramidales donde tienes una cadena de reporte, no, hay ciertos cargos que realmente que te lo diga el director de proyectos, a que te lo diga en Asamblea General era más o menos lo mismo,
y muchas veces por el mismo tema tiempo, donde tú tienes las materias y los otros, las otras personas también, y están todos cada quien en su mundo, pero tienes que terminar de cumplir esa responsabilidad tan grande que es hacer un evento. Para lo que ustedes no conocen de AGE, AGE hace eventos para tipo gerencial, mercadeo, de emprendimiento, para fomentar o dar valor al estudiante universitario USBista y de la ciudad, pero con eso nosotros aprendíamos a muchas cosas también, incluso muchos de los grandes ponentes que escuché era yo trabajando en AGE, ¿no? Y, y bueno, entonces en esa, volviendo al punto, esa gerencia o esa dirección de proyectos realmente no tuve como mucho impacto. Yo quería salirme ya de la Junta, estaba un poco como agotado de ese proceso, porque de verdad también las juntas dependen mucho de los roces que puedas tener internamente con los miembros de la misma Junta. O sea, hay visiones, somos una cultura presidencialista y no salimos de eso. Y entonces, claro, si el presidente tiene unas visiones y tú no las compartes, vas a tener siempre como cierto roce en ese punto. Yo me quería salir, pero en ese año hubo como otro vacío así rarísimo y nadie se quería lanzar para finanzas, excepto un muchacho que era recién miembro. Y se veía las ganas del muchacho de ser director de finanzas, pero, oye, el muchacho no tenía la experiencia, ¿no? Le dije, bueno, déjame, yo asumo, ¿cómo se llama? Me toca a mí, pues yo me meto ahí Somos y ese lo hago, muerto. pues no quiero. Sí, exacto, dale, yo no quiero, pero bueno, dale, alguien tiene que asumirlo, pues. Y me sumo a eso y gracias a Dios, siempre digo eso, porque se hizo el evento, un evento que nos dio hasta por la madre de pérdida y fue algo así que digo, si no hubiese estado, no que si hubiese estado yo, no hubiese pasado cosas horribles, pero una persona que no tuviera experiencia tal vez hubiese perdido mucho más dinero de lo que se perdió, ¿no? Entonces, que fue un congreso de emprendedores que se planteó como para 1000 personas, no me acuerdo, un número así estrafalario, y vinieron 200. Entonces, decirle a la gente, mira, no sigas comprando tantos desayunos porque de pana son muchos, ya no son 1000, son 200, redúcelos. Coño, pero es que, dale, o sea, no hay real, o sea, una cosa así, ¿no? Entonces, ese es el trabajo del de finanzas y bueno, eso aprendí tanto en ese punto porque es como recortarte el cinturón y poder, pero entonces lo que aprendí después de eso fue, oye, hay que justificarlo, o sea, hay que hablarlo, no solamente hacerlo, sino comunicarlo efectivamente. Y eso es una de las cosas que he ido trabajando desde ese entonces hasta ahorita. Sí, todos esos aprendizajes. Entonces, bueno, vamos a, para no centrarnos mucho en AGE, vamos a continuar cronológicamente. Generalmente, cuando uno está en esas agrupaciones o en ese tipo de actividades, pasa generaciones, entonces uno, después de estar 2 veces en la junta directiva, supongo que ya, no era tu lugar, había que darle paso a otras generaciones. Y bueno, sales de AGE y te concentras de lleno en tus estudios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuéntame qué pasa ahí al Raúl que está en tercer, cuarto año de la carrera. Exacto, bueno, ahí ya salgo, imagínate si estaba medio obstinado de estar en una junta directiva, estar en una junta directiva donde tú eras el causante de todos los problemas y recuerdo, o sea, causante de las malestares generales, ¿no? Y recuerdo incluso que me dieron un premio de el fantasma del año, no sé si tú lo recuerdas, fue un Ajepaga, que Ajepaga más nunca existió, se murió ese señor, que era Ajepaga, era que Aje pagaba las cosas y ese año, como ese evento no dio nada de real, no viaje paga. Entonces, ese fue el fantasma del año, ¿no? Y bueno, salgo obstinadísimo, ya como que no quiero saber más nada de esto. Y casualmente viene un proceso que yo llamo como que se me abrió la puerta de la vida, porque me tropiezo con un profesor y en una consulta él tenía un papel pegado en su puerta y decía, se busca tesista para diseñar un desalinizador solar. Y yo le dije, oye, pero ¿qué es un desalinizador solar? No tengo ni idea. Y yo no sé cómo al día siguiente está empezando a hacer la tesis con él, ¿no? Ah, sí, ven, te presento, aquí está el jefe del instituto, este es González, sí, mira. Y él había hablado con él 2 veces en mi vida, o sea, en ese momento, ¿no? Y pasó a ser mi jefe, que fue la tesis de pregrado y después la de maestría.
Y bueno, eso ha sido el proyecto que ha dado, o sea, que me ha dado como el sentido a la vida, ¿no? De poderle llevar agua potable a comunidades remotas de manera sostenible. No solamente como desalinización, sino también como las distintas formas de potabilizar el agua. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Sí, Para los sí, que, para los que no saben, Raúl ha estado en bastantes entrevistas y programas de radio, de televisión, de streaming en Venezuela, con el tema del desalinizador solar. Y también, y bueno, también vamos a hablar de eso, las competencias que lo has llevado, las competencias de tanto técnicas como de negocios en las que has participado con ese correcto. desalinizador. Entonces, bueno, esa fue tu tesis, ¿cómo al nivel de pregrado de ingeniería, del título de ingeniero, hasta dónde llegó el desalinizador? No, él lo llegamos a construir y todo. Lo que pasa es que no fue en la tesis, no llegó a terminarse ninguna tesis como tal, porque el proyecto fue así. Había unos fondos LOCTI, ¿te acuerdas de esos famosos fondos LOCTI, no? Para construir la planta. Entonces, yo tenía que basarme en una tesis de otra persona y cuando hago la revisión teórica me doy cuenta que había como unos errores técnicos de, por ejemplo, eficiencia del 100%, cosas que realmente los papers mostraban otras cosas. Ahí le digo a mi tutor, oye, mira, yo creo que vale la pena rediseñar esto. Y él me dice, bueno, dale, vamos a darle con todo. Cuando ya que tengo que graduarme, o sea, tengo que defender ¿cómo te digo? El acuerdo fue, yo le dije, mira, yo sé que no he terminado porque la idea es construir, pero o sea, ya tengo que defender y yo lo que digo es que puedo seguir haciendo la maestría. Está la anécdota que digo que defiendo un día miércoles y empecé la maestría ese martes de esa semana. O sea, yo había empezado la maestría antes de defender la tesis de pregrado, ¿no? Y entonces, ese proyecto sigue, y la parte constructiva en la universidad, oye, es extremadamente lenta, aunque tuviéramos recursos, fondos, es un proceso muy lento. Y llega un punto que me toca defender la tesis de maestría, y entonces me enfoco en el corazón del equipo, no en la desalinizador, que era el colector solar. Y ese corazón lo que buscaba era optimizarlo. Luego tuve unos tesistas que hicieron la instalación de la planta y en eso quedó, se hicieron unas pruebas que dieron unos resultados muy buenos, pero el equipo, ese tesista se fue de la universidad, ya la directiva del instituto ya no estaba ahí y bueno, ese proyecto quedó así más o menos en stand-by porque hubo unas fallas y no había recursos para repararlo. Las pruebas que se hicieron fueron unas pruebas muy buenas, pero o sea, quedó como ese prototipo, como es algo inconcluso. Yo presento una postulación, un premio académico, que era el premio estudiante de posgrado de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, la División de Energía Solar, y ganamos la mención honorífica. Y, oye, fue un boom bien interesante por el tema de que, o sea, en Latinoamérica nada más fui yo solo el que ganó la mención honorífica, de resto eran países en Suiza y en Estados Unidos. Y claro, el tema en particular era cómo darle esa agua a esas comunidades. Y ahí es donde decido que la solución no era académica, sino empresarial, y fundo mi empresa, que es RGA Ingeniería y Proyectos. Y bueno, fue todo un tema de cambiar o sea, fue entender cómo funcionaría una startup que realmente yo no lo veía así, o sea, estaba súper pelado, y estuve muy pelado hasta 8 años después, una cosa así, o sea, porque entendía, yo lo veía como un negocio de consultoría. En pocas palabras, lo que estaba haciendo era replicar lo que veía en el instituto, que era un ente que generaba negocios haciendo proyectos de consultoría y eso pagaba los proyectos de investigación y desarrollo que en teoría irían a ser vendidos, comercializados. Eso lo quise replicar y no pude hacerlo. O sea, fue un proceso muy complejo porque en Venezuela una empresa privada no recibe fondos para ese tipo de cosas y un inversionista en Venezuela o en Latinoamérica es muy difícil que te financie proyectos de investigación y desarrollo. Ok, entonces, como el mundo empresarial, lo que le estaba comentando, en Venezuela es muy difícil que alguien invierta en proyectos de investigación y desarrollo. Aquí más que todo inviertes en cosas de comercialización, ¿no? O sea, comprar, vender algo, hacer básicamente una importación. Venezuela es un país muy de puertos. Y,
Y bueno, el tema es que eso simplemente quedó así como en stand-by y fuimos desarrollando capacidad interesante en RGA y llegamos a desarrollar proyectos súper geniales, ¿no? De todas cosas de ingeniería, desde tratamiento de agua para plantas tratadoras de residuos de petróleo, hasta proyectos de teorías energéticas interesantísimos. Entonces, agarramos unos fondos que tuvimos de un año que nos fue muy bien y decidimos como agarrar y, ¿cómo te digo? Rediseñar ese proceso, esa planta desalinizadora y ofrecerla ya con más capacidad. Y vimos que la tecnología todavía no estaba implementada, ese proceso, esa tecnología o ese proceso de potabilización no lo veíamos en los mercados, aunque sí veías páginas web, pero no veías nunca una instalación así comercial que tú la vieras, simplemente proyectos académicos y muchísimos papers y patentes para tirar para el techo y no vimos nada que sí seríamos, vamos a darle con todo a esto. Y entonces ahí fue que nos aceptaron en participar en el Global Entrepreneurship Summit del 2019 y obtuvimos, gracias a Dios, tuvimos el año 2020 una inversión de un fondo especial de inversionistas privados para construir la planta piloto que estamos desarrollando hoy en Canoabo, Estado Carabobo, Venezuela. Entonces, cuéntame un poquito de lo que está, el impacto que tiene la planta en Canoabo. Yo recuerdo una de tus entrevistas, tienes todas las métricas de cuánta agua limpia y cuánto necesita mantenimiento. Entonces, un poquito para que todos los que nos están viendo o escuchando no tengan esa, porque es impresionante, a mí me parece impresionante, como tú dices, porque ves mucho en la literatura, es muy bonito en papel, pero la implementación en Venezuela además es más cuesta arriba. Entonces cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, todo proyecto aquí en Venezuela hoy por hoy es sumamente retador y complejo porque estás teniendo, ¿cómo te digo? Estás teniendo como la suma de varias cosas que hoy está un poquito mejor que hace unos años por todo el tema de dolarización y que es como una forma más fácil de hacer negocios, pero sigue siendo igual de complejo porque estás trabajando en un tema que tienes una inflación que aunque esté en dólares todavía existe y que sigue subiendo de precio, tú no le entiendes mucho. Tienes un tema de cierta escasez en ciertos rubros muy específicos que pueden o no ser, y tienes un tema de calidad que puede ser que sea de muy mala calidad del producto y te lo venden como primera línea, ¿no? O sea, cuando tú consigues un precio por ejemplo, en Estados Unidos que cuesta $200, $200 en Estados Unidos es una cantidad considerable para un producto, pero tú lo puedes conseguir aquí por los mismos $200, pero la calidad es un 10%. Entonces eso sigue siendo muy retador acá, poder dar una calidad buena y que puedas dar una garantía incluso de un año de esa operación y que te mantengas dentro del presupuesto. La base nuestra o lo que nosotros estamos planteándonos es que le estamos dando la posibilidad a la comunidad para que ellos mismos tengan un acceso a agua potable que los empodere y les genere la calidad de vida que ellos pueden alcanzar. Y esto sucede porque nuestra planta potabilizadora produce agua destilada y el agua destilada tiene 40 veces la valoración comercial que el agua potable. Aquí en Venezuela consigues un litro de agua destilada entre 2 y 3 dólares, cuando un botellón te cuesta caro, botellón de agua potable, 20 litros, te cuesta caro 50 centavos de dólar. Pon un dólar, no importa, o sea, en una cantidad, o sea, la diferencia es abismal. Nuestra planta, nuestros costos operativos son muy bajos, porque es una tecnología que es pasiva, y la comunidad vendiendo el 10% de la planta, de la producción, un poquitico menos, cubre todos esos costos de operación y permite donar el agua potable a los más vulnerables, que son los hospitales, las escuelas con los niños, comedores, casas de la solidaridad, o sea, cosas donde haya atención a los más vulnerables, e incluso puedes vender el agua potable a precios solidarios a la comunidad. Ese es el concepto fundamental de lo que estamos haciendo y es lo que estamos probando en el piloto con los 200 litros por día en Canoabo. Genial, genial. Entonces,
Este, háblame un poquito de ahora, o sea, ya yo creo que con esto resumiste tu carrera y más o menos tu vida desde 2002 hasta 2021. Ahora cuéntame de los aprendizajes, porque muchos de los que nos ven, nos escuchan, son estudiantes de la Simón Bolívar o recién graduados, y esto es una forma como de darle un poco de inspiración de la capacidad que tienen, el potencial que tienen. Entonces, cuéntame de tu experiencia en la Sembolier, qué es lo que utilizas ahora. Tienes tienes una empresa de ingeniería en Venezuela, tienes un proyecto que has llevado desde tu tesis de pregrado de ingeniería hasta ahora. Entonces, cuéntame qué ha sido, o sea, eso es lo que cómo ha contribuido. Obviamente es claro que la Universidad Simón Bolívar te ha impactado, pero qué cosas han contribuido más a tu estar donde actualmente te encuentras. Que ha contribuido de la universidad, yo creo que la calidad de los profesores y la forma metódica de resolver las cosas. Creo que lo aprendí más durante la maestría que durante el pregrado, porque siento que el pregrado, a pesar de que uno ve muchas materias muy buenas, hay como un cierto, ¿cómo te digo? Es como en mucha generalidad y no mucha especificidad en lo que tú quieres, ¿no? Y ese es el pensum y tienes que respetarlo, pues eso es como es. Creo que ese orden metódico de hacer las cosas es lo que hace que tú como profesional puedas llevar la solución del punto A al punto B o al punto C. Desde la perspectiva, sí, eso es te digo, de lo que ha dado la universidad. De la perspectiva del entorno, el contexto, lo que me ha dado la universidad es que he aprendido que nuestras soluciones son tan buenas como las de los países más desarrollados. Tú vives en Estados Unidos, por ejemplo, estudiaste en una universidad muy buena también allá, el doctorado, y tú también sabes cómo es esto, pero la gente que está en estos países se siente y tiene mucho el síndrome del impostor, y eso fue una de las primeras cosas que me di cuenta cuando ganamos ese premio en el 2011, el premio académico, que era muy bizarro ver que el ganador de ese concurso era un estudiante de doctorado y yo estudiando maestría y de un país latinoamericano estaba en la misma línea que unas personas, uno en Suiza y otro también en Estados Unidos. O sea, era el MIT, o sea que por sí, wow, el MIT, en un instituto tecnológico de Suiza, o una universidad en Minnesota, y estaba yo. Entonces, cuando tú ves eso, dices, oye, o sea, nosotros sí podemos hacer cosas. Y cuando conoces a otros emprendedores y otras personas que están dando la batalla, bueno, sin ir muy lejos, Lorian García, que era la presidenta de nosotros en AGE cuando entramos, ella es una de las socias de Kavak, que es un emprendimiento, bueno, ya no es un emprendimiento, es un unicornio gigante, o sea, más de 4 billones de dólares de valoración. Entonces, o sea, nosotros sí podemos construir cosas interesantísimas y eso es algo que me ha dado esa visión y ha sido la universidad. Y por supuesto, conocer a gente tan diversa que te dé esa, ¿cómo te digo? Esa apertura y no tener tanta gringola, que es lo que uno va teniendo mientras más pequeño es el espacio, más grandes son las gringolas. Eso es buenísimo. En el ámbito académico-científico lo llaman el inbreeding académico. O sea, que el inbreeding es término de biología, de cuando se cruzan, cuando estás cruzando animales, cruzas el papá con el hijo, con la hija, el hermano, y todo se queda en familia, entonces empiezan los efectos genéticos malos, ¿no? Entonces, en la academia lo ven mucho así, como que si tú no sales de tu entorno y te mides, como tú lo hiciste en esas competencias, y no sales de tu entorno, sales de tu zona de confort, esas gringolas van a seguir y es como atrofiante. Entonces, me parece Correcto. interesante que lo pusiste desde otra perspectiva y en otra área, porque generalmente eso lo hace mucho en la academia, que te dicen, tú no haces pregrado, maestría y doctorado en el mismo sitio porque no estás aprendiendo nada nuevo. Entonces, un Claro. poco es salir de esa zona de confort. Tocaste otro punto interesante, que es los profesores.
Los profesores son una de las cosas que tú más valoras de la educación. Y la calidad que nosotros tuvimos de profesores fue muy buena. Aunque diferentes áreas, la misma generación, la calidad no tiene, yo siempre lo digo, no tenemos nada que envidiarle a las universidades que está aquí. Tú mencionaste el MIT, aquí está Harvard, aquí está Northeastern, Boston University. Uno lo ve, nosotros tenemos la calidad y tenemos además esa capacidad de resolver. Por ejemplo, aquí si se te acaba un reactivo, una pieza se daña, uno sabe, bueno, uno parapetea la cosa funciona, cumple su cosa y después se hace reingeniería del proceso que salió mal, porque se rompió, etcétera. Esa capacidad, porque es el día a día, es desde el laboratorio de física 1 o física 2, supongo, que hay que resolver cosas y bueno, no importa, le damos la vuelta aquí y resolvemos. Eso es algo que es bastante, que se ve en todos lados y en todas las áreas, diría yo, cuando los USBistas nos conseguimos y hablamos del trabajo, siempre sale eso, siempre salen esas cosas, independientemente del área que estemos. Bueno, Raúl, un poco para cerrar, no te quiero quitar toda tu noche. Un mensaje, un poco para terminar, un mensaje que le darías a estos USBistas que nos están viendo, ya sean los que están todavía estudiando, los que se acaban de graduar, los que se graduaron recientemente o de nuestra generación. ¿Qué les dirías a ellos? Mira, yo le diría que lo más importante que tienen que hacer no es tanto el qué, no es tanto el cómo hacer las cosas, es encontrar qué es lo que les apasiona, qué es lo que los mueve. Mira, si a ti te mueve hacer feliz a alguien, el cómo va a surgir naturalmente. Tenemos ese estigma y eso es algo que lo aprendí, vamos a decir, a la inversa en la Simón, porque la Simón es el cómo. O sea, te lo meten hasta aquí así clavado y realmente lo que tú tienes que encontrar es ese qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, a qué quisieras llegar, cuál es esa meta o ese ideal qué es lo que te hace sentir feliz y trabajar en eso. En mi caso muy particular, pero antes de entrar en mi caso en particular, la universidad ya te está dando las herramientas que necesitas para el cómo. Entonces, si ya tú consigues ese qué, pegas las dos y sale perfectamente ese punto. En mi caso particular, mi propósito he identificado dos todavía por ahora, porque eso siento que uno nunca termina de identificarlo completamente. Uno es mejorarle la calidad de vida a las personas y dos es empoderarlas. Entonces, esas son las dos cosas y fíjate que hay una inmensidad de cosas, desde cómo mejorar la vida de las personas. Tú puedes perfectamente con una fundación ir con bolsas de comida y se las das, ¿verdad? Y estás todo el tiempo dándole, eso es una opción. Puede ser como Doctor Yasso, no sé si todavía Doctor Yasso existe, pero sé como esos médicos de payasos de hospital, esa es una forma de hacer feliz a los niños. O sea, el mundo, el cómo es tan grande que no hay que enfocarse en una sola cosa. Y aplicando la metodología que aprendiste en la universidad, creo que es perfectamente alcanzable cualquier propósito que tú tengas, siempre y cuando seas consistente y persistente. Buenísimo. Muchas gracias, Raúl, por este tiempo, por conversar con nosotros. Y bueno, esperamos seguir escuchando del desalinizador y no hablar en singular, sino en plural, muchos desalinizadores. Y también que eso impulse a más ideas, más emprendimientos nuevos en Venezuela en el área de tecnología, que por lo menos a mi parecer siento que hace falta y hay potencial para hacerlo. No sé si es tu misma opinión, ya que estás allá en el suelo venezolano. Muchas gracias de nuevo y esperamos tenerte pronto. Para hacer un pequeño inciso en esto, yo creo también que el tema tecnológico es fundamental. He participado en muchos procesos de aceleración de empresas y hay muchísimas iniciativas muy buenas todas en temas educativos, financieros.
pero cuando tú quieres resolver los temas clave de la humanidad como el agua, el cambio climático, ese tipo de cosas con soluciones tecnológicas, ahí siento que falta ese punto en el enfoque. Nos estamos enfocando mucho en cosas muy buenas todas, muy materializables, pero creo que falta mucho trabajo en esas áreas que son, como decir así, como incómodas. Y bueno, es algo que tenemos que hacerlo. Muchísimas gracias, Gabriel, y a ustedes en Hablum USB por conectarme. Cualquier persona, vamos a inaugurar la planta en Canoabo el 11 de diciembre, ya la formalidad, ya con el padre y todas las cosas, bendecir la planta. Están todos invitados a conocerla. Claro, hay que hacer los patrones de la localidad, pues eso me encanta también. Totalmente. Están todos invitados, me pueden escribir por LinkedIn, me pueden escribir por Instagram, en @GonzálezAcuna. Estoy totalmente a la orden para que la conozcan, la vean y con mucho gusto podemos hablar. Buenísimo, esperamos que esa celebración sea por todo lo alto. Bueno, Raúl, muchas gracias, un abrazo y estamos en contacto. Gracias, que estés muy bien. Gracias por escuchar Conversando con USBistas. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a los más de 160 donantes que mes a mes aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza a nuestra universidad. Dona.